Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su asistencia. Quiero agradecer en particular a la doctora Cerón, al doctor Latleta, al doctor Vilar, el que nos hayan permitido realizar esta importante ceremonia de la Cátedra Miguel Alemán 2015 en este recinto y dentro de esta serie de presentaciones que se han hecho el día de hoy. Pues agradecemos mucho esta extraordinaria oportunidad. Unas palabras tan solo para explicar la relevancia de la Cátedra Miguel Alemán. La Fundación Miguel Alemán, establecida hace 32 años por la familia del entonces presidente Miguel Alemán, inició hace estos 30 y tantos años un programa de salud que ha venido continuando a lo largo de todas estas décadas. El programa de salud tiene tres componentes fundamentalmente. Uno es el premio para investigadores interesados en investigación en salud que tengan menos de 40 años, y creo que con mucho es el premio para jóvenes investigadores en el área que tiene mayor prestigio. El segundo es el apoyo para investigaciones en la materia de salud, y el tercero justamente es la cátedra. La cátedra, que se realiza anualmente, en esta ocasión es la 29ª, ha tenido hasta ahora invitados a algunas de las figuras más relevantes de la investigación médica en el mundo, incluyendo algunos premios Nobel. En esta ocasión, el Comité de Salud, los miembros del Comité de Salud decidieron por unanimidad hacer una excepción, invitar a un mexicano que ha hecho una labor excepcional en México y que ahora la hace en Estados Unidos, el doctor Jaime Sepúlveda. Jaime no solamente ha recibido el día de hoy la Cátedra Miguel Alemán, sino que es también el único que ha recibido la cátedra y también el premio Miguel Alemán hace ya unos cuantos años, porque era para premiados de menores de 40 años, y hace ya algunos años Jaime también tuvo el premio Miguel Alemán para jóvenes investigadores. Jaime, como todos ustedes saben, se ha desempeñado de forma extraordinaria tanto en el ambiente académico como en el sistema público de salud. En el ambiente académico fue director del Instituto de Salud Pública en Cuernavaca, ha sido subsecretario de Salud, ha sido coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, ha sido también director general de epidemiología. Lleva ya varios años fuera de nuestro país, trabajando primero desempeñando importantes funciones en la Fundación Gates, y ahora desempeña cargo todavía más importante en la Universidad de California en San Francisco, que es lo que nos relatará a continuación. Para la Fundación realmente es un honor tener a Jaime el día de hoy como recipiendario de la Cátedra Miguel Alemán, que, como digo, hace unos momentos se le entregó justamente en la sede de la Fundación. Tenemos un enorme interés por escuchar la plática que nos va a dar el día de hoy, y para la cual tiene un mensaje muy importante para todos los mexicanos que estén interesados en el futuro de la salud del país. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo, doctora Cerón, doctor Latleta, doctor Vilar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es en estas conferencias donde se conoce a los verdaderos amigos, de manera que aprecio mucho su presencia. Como mencionó el doctor Martínez Palomo, he tenido el doble privilegio de haber recibido el premio Miguel Alemán en 1990, hace un cuarto de siglo. Ya cuando mide uno el tiempo en pasos de cuarto de siglo, se da uno cuenta
de que uno y el mundo está envejeciendo, como voy a señalar. El día de hoy, en la mañana, en la sede de la Fundación Miguel Alemán, tuve el privilegio de recibir mi medalla, mi diploma y el cheque correspondiente, cosa que mucho se agradece a las instituciones que cofinancian esta cátedra. Lo que intentaré en los próximos 50 minutos es abarcar 4 principales temas. El primero, y les voy a ahorrar la lectura de la cátedra que entregué formalmente hoy en la mañana, porque me parece que es más interesante hacer esto de una manera dialogada. Pero son 4 los temas que trataré el día de hoy. En primer lugar, describir el estado de la salud global. Y esto se deriva de un artículo que publiqué en la revista Science hace exactamente un año. El segundo punto es hacer una mirada retrospectiva de la salud en México en las últimas 3, 4 décadas, junto con las buenas noticias de los logros que en salud ha tenido México. También haré una mirada actual de los retos que enfrenta nuestro país con la emergencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y la parte central de mi presentación es un ejercicio de prospectiva. ¿Qué es lo que le da el título a mi presentación del día de hoy? Y el título alude a la salud en México en 2030, recomendaciones en políticas públicas. La parte central, la parte original de esta plática tiene que ver con este ejercicio de proyección que hicimos un grupo de epidemiólogos, demógrafos y economistas, tanto de México como de la Universidad de California, entre cuyos autores se encuentra mi amigo Eduardo González Pierre, subsecretario de Salud, Rafael Lozano, director del Centro de Investigación en Salud Pública, en Sistemas de Salud en el Instituto de Salud Pública, que nos estará hoy, y a quienes mucho agradezco su participación. Haré también una comparación de indicadores de salud de México con otros países. Y finalmente, haré una serie de recomendaciones en políticas públicas, sobre todo a la luz de los compromisos que nuestro país acaba de firmar en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 27 y 28 de septiembre con los objetivos sustentables del milenio. Recordarán ustedes que en el año 2000 México y el resto de los países en el mundo firmaron los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, México no alcanzó a cumplir las metas de desarrollo del milenio. Y ahora adquirimos una responsabilidad aún mayor con los objetivos sustentables del milenio. Entonces, lo que intentaré hacer es una mirada retrospectiva, actual, prospectiva, con las buenas y las no tan buenas noticias, así como recomendaciones en políticas públicas. El guión que he preparado tiene en primer lugar esta visión de conjunto de cómo está en el mundo la salud global. Después hablaremos de esta mirada retrospectiva, las buenas noticias, después la mirada actual
con los retos preocupantes, pasaré a estos indicadores comparativos de salud, la mirada prospectiva, la visión 2010-2030 y finalmente las recomendaciones. Este es un trabajo publicado en la revista Science hace un año. Esta es una gráfica que contiene mucha información. Me voy a tomar un minuto para explicar. Aquí tenemos el ciclo de vida, que va desde el nacimiento, los primeros días, los 5 primeros años, luego la vida en adultos jóvenes y en adultos mayores hasta los 75 años de edad. Se comparan enfermedades transmisibles, no transmisibles, las crónicas, y en verde las lesiones. Entonces, para cada uno de estos grupos etarios, para cada una de estas 3 categorías de enfermedad, analizo países industrializados, ingresos altos, países de América Latina y el Caribe y países de África subsahariana, por poner 3 regiones del mundo muy contrastadas. Las noticias preocupantes es que, por ejemplo, en el caso de África, el número de años perdidos por enfermedades transmitibles sigue siendo enorme, al grado tal que se sale de la gráfica. ¿Cómo se encuentra México como país en la región latinoamericana? Vemos que aún tenemos en niños pequeños una carga por enfermedades transmisibles considerablemente mayor que la de países industrializados, menor comparativamente a los países africanos. Vemos que en edades jóvenes, sobre todo en varones, la carga de enfermedad, los años de vida perdidos por lesiones, y lesiones quiere decir asesinatos y quiere decir accidentes de tránsito. La principal razón de años de vida perdidos en México y en América Latina en adultos jóvenes son lesiones. En color rojo se marca la emergencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y van a ver que en África, bueno, tienen de todo, tienen carga de enfermedad también por estas enfermedades, y sobre todo en las edades adultas, adultos mayores, enfermedades crónicas no transmisibles son con mucho la principal causa de años de vida perdidos. Este es un mapa que se refiere exclusivamente a violencia interpersonal, es decir, a homicidios. América Latina tiene el muy dudoso privilegio de tener el liderazgo en asesinatos en adultos jóvenes, aquí marcado en color rojo. Hay otras regiones del mundo que tienen el mismo problema, pero El Salvador, Honduras, Venezuela, Brasil y México ocupan los 5 primeros lugares a nivel mundial en tasa de homicidios. Otro problema que describo en el artículo de Science se refiere a la correlación entre obesidad como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y las prevalencias relativas en esta matriz bidimensional. Entonces, aquí tenemos la proporción de personas obesas y aquí la proporción de personas con diabetes. Y de nuevo, México es el líder mundial en tener la doble carga de obesidad y de diabetes. Existen otras regiones en el mundo, como
Unión Soviética, Rusia, perdón, Europa, en donde hay una cierta prevalencia de obesidad, pero con relativamente baja prevalencia de diabetes. En todo el sudeste asiático existe una muy baja prevalencia de obesidad, pero sin embargo una creciente epidemia de diabetes. Es decir, la obesidad es un factor contribuyente, pero no exclusivo de la diabetes. Esta es una gráfica más complicada que tengo que explicar con algún detalle. Esta es una publicación en Lancet a principios de este año que compara los 25 países más poblados del mundo. Esos 25 países están aquí señalados y mide en los últimos 70 años la velocidad de descenso de la mortalidad en distintos grupos etarios. En esta gráfica en particular, en la edad preescolar. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Vemos que en la República Democrática del Congo, 1 de cada 5 niños muere antes de cumplir su 5º aniversario. Y no han cambiado las cosas en los últimos 40 años, prácticamente. Otros países han tenido importantes descensos. Etiopía es una muy señalada ejemplo, lo mismo que Egipto, Irán. México ha tenido un desempeño decente con una proporción mucho menor de niños que fallecen antes de cumplir sus 5 años. Que ha pasado de 12% a menos del 2%. Pero aquí hay todavía, y aquí a los pediatras que nos acompañan, un lugar importante todavía de reducción. México tiene todavía el doble de mortalidad preescolar que en Estados Unidos. Y en mortalidad neonatal es en donde tenemos un mayor espacio de mejoría. Países adelantados en realidad ya no han tenido tanto descenso porque ya se encuentran en niveles bajísimos de por sí. Si vemos esta categoría de edad de 5 a 49 años, vemos en otros países muy poblados, en Sudáfrica, vean ustedes estas variaciones brutales. De hecho, la epidemia de VIH-Sida en Sudáfrica causó que el riesgo de morir entre 5 y 49 años, 4 de cada 10 no llegan a cumplir 50 años. Esa es la magnitud del problema de salud. Otros países, Nigeria, República del Congo, siguen con niveles altísimos. 3 de cada 10 no alcanzan a cumplir su 50 aniversario. Rusia ha perdido enorme cantidad de años de vida por alcoholismo. Después de la caída de la Unión Soviética, hubo esta verdadera epidemia de alcoholismo en donde tuvieron un incremento de la mortalidad en adultos jóvenes. Irán, bueno, esto es producto de la guerra con Irak. ¿Cómo se encuentra México? Bueno, un desempeño de nuevo decente, pero no tenemos ni con mucho los niveles de los países ricos. En edades de 50 a 69 años, edad por cierto en la que se encuentra un servidor, vemos de nuevo que en África la epidemia de SIDA, tuberculosis, malaria, sigue causando estragos. Rusia, de nuevo, con un aumento en su mortalidad. Hay países como Irán que han tenido un desempeño impresionante. Ven ustedes esta caída precipitosa en donde han más que disminuido a la mitad su mortalidad adulta. México aquí ha bajado, pero no lo que debería de bajar. Y el problema, como vamos a ver,
es que México, en forma reciente, ha tenido un pequeño incremento por dos causas que vamos a analizar. Bueno, entonces, ese es un comparativo a nivel mundial y una visión de conjunto de la salud a nivel mundial. Vamos a ver esta mirada retrospectiva y cuáles son las buenas noticias. Vean ustedes, la pirámide poblacional en México, en el transcurso de muy pocos años, 90 éramos 86 millones, 2010 117, 2030 143. Vean ustedes el cambio bárbaro en la silueta de la pirámide poblacional. Esto obedece principalmente a las muy buenas noticias de la disminución de la fecundidad en México. En el año de 1960, México tenía una tasa de fecundidad de 7.3. Es el promedio de hijos nacidos vivos por mujer, 7.3. Las últimas cifras hablan ya de 2.1. Es decir, estamos ya en un nivel de fecundidad que es lo que se llama reemplazo, en donde ya la población no va a crecer más que por la inercia, lo que se llama el momentum poblacional que ya trae, pero ya estamos en tasa de reemplazo. Esta es una buena noticia. La otra muy buena noticia son los muchos logros que se han tenido, sobre todo en las décadas de los 70s, 80s y 90s, en disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad preescolar. Vean ustedes cómo algunas intervenciones de salud pública están correlacionadas con esta disminución de la mortalidad infantil y preescolar. Las diarreas por tiempos inmemoriales fueron la primera causa de muerte en México. Y en los años 80 se introdujo un programa nacional de sales de rehidratación oral que mucho influyeron en disminuir la mortalidad por diarreas. Luego iniciamos en el 85 los días nacionales de vacunación contra la poliomielitis y pocos años después campañas de vacunación contra sarampión y luego un ambiciosísimo programa de vacunación universal. ¿Cuáles fueron los resultados? Se eliminó la poliomielitis de nuestro país. El último caso lo tuvimos en el año 1991. Se erradicó el sarampión autóctono. Ya no hay más rubiola en territorio nacional. Todo esto no solamente disminuye la morbilidad, sino también impacta en la mortalidad. Vean ustedes un descenso de 70 y tantos a 17 en el año 2010, ahora estamos aún más abajo. ¿Cuáles son las intervenciones que más han funcionado? Rehidratación, vacunación, el programa de agua limpia, que se inició en el año de 1991 como consecuencia de la epidemia de cólera, una inversión de $1,000 millones que hizo el gobierno federal, porque el término cólera espantaba. Si eran diarreas por salmonela, por shigella o por escherichia coli, no importaba, pero si eran por vibrio cólera, ese sí importaba. Bueno, pues fue gracias al espanto que causó el término cólera que finalmente el gobierno decidió hacer una inversión importante en el programa de agua limpia. Y gracias a ese programa se eliminó el cólera y las otras enfermedades diarreicas en su gran mayoría. Las Semanas Nacionales de Salud ha sido una de las aportaciones importantes a la imaginación de políticas públicas. Esto consiste en un paquete integrado de intervenciones de salud pública que combina vacunas, antiparasitarios, micronutrientes, en paquetes entregados en comunidades, en hogares,
y que realmente cambió importantemente el panorama epidemiológico. Esto de los incentivos condicionados económicos, Progresa, también ha tenido un impacto importante en mantener a los niños sanos y vacunados. Otros proyectos ya tienen más que ver con protección financiera contra gastos catastróficos, pero el tener a población mexicana asegurada y protegida contra riesgos también ha sido una contribución. ¿Cómo asociar y medir el riesgo atribuible o la contribución atribuible de cada una de estas intervenciones? Es difícil porque es un conjunto lo que eventualmente tiene un impacto epidemiológico. Pero, ¿dónde deberíamos estar? Para el nivel económico de México, es deseable que al menos tuviéramos ya un tercio menos. Y lo que el doctor González Pierre y los otros colaboradores del proyecto 2030, del que les hablaré, estamos con la ambición de bajar al 2030 2/3 partes la mortalidad preescolar. Esta es la historia de diarreas, una caída precipitosa, como pueden ustedes advertir. Todavía se le podría bajar un poquito, pero vemos en una diapositiva más adelante que de ser por siglos la principal causa de muerte en niños, hoy por hoy es la causa número 20. Una última buena noticia en esta secuencia. La desnutrición era también problema principalísimo en niños. Vean ustedes que en esta encuesta nacional de nutrición que empezamos en el año 88 y otras que se han dado en años sucesivos, se puede tener una película de cómo ha ido cambiando el estado nutricional de los niños mexicanos, visto en 3 parámetros: bajo peso para la edad, baja talla para la edad, los chaparritos, y lo que es muy grave, la emaciación, que son los niños desnutridos crónico agudizados en muy alto riesgo de muerte. Vean ustedes que de 88 a 2012 se han disminuido a la mitad o a una cuarta parte las prevalencias de desnutrición infantil. Y finalmente, como buena noticia, no solamente son los niveles y tendencias que se han ido bajando de mortalidad preescolar, sino que la inequidad ha ido reduciéndose. Lo que estas barras quieren decir es la variación. En bioestadística hablamos de la varianza entre el estado más rico y el estado más pobre. ¿Qué diferencial, más de 2 veces, había en mortalidad preescolar en el año 90? Bueno, ven ustedes que esa dispersión, esa varianza se ha ido reduciendo. Es decir, la inequidad interna en mortalidad preescolar ha ido disminuyendo. Y esta es, en retrospectiva, la última buena noticia que les puedo compartir. Podríamos empezar ahora en la mirada actual. ¿Cuáles son los retos y las noticias preocupantes? Bueno, esperanza de vida al nacer es un indicador agregado que mide cada una de las mortalidades específicas por edad y las agrega en un indicador esperanza de vida al nacer, fácilmente entendible, fácilmente comparable entre países, y eventualmente lo que mide es el nivel de desarrollo en capital humano, en desarrollo humano de un país. Es un indicador duro del desempeño de un sistema de salud. Bueno, a nivel mundial, el planeta Tierra alcanzó ya un promedio de esperanza de vida al nacer de 70 años. Buenas noticias. México tiene 76.
79 para mujeres, 73 para varones. Entonces, estas son las curvas para nivel mundial, hombres y mujeres. Las mujeres, entre biológico superior, viven siempre más. Creo que me gané algunas amistades. ¿Cuáles son las noticias preocupantes? En los últimos años, a partir del 2007, cuando se inicia la guerra contra el narcotráfico, surge una epidemia de homicidios que todavía traemos hoy en día, a niveles menores de los que alcanzó en el 2010 y 2011, pero aún muy preocupantes. Más de 14,000 asesinatos en el año 2014. Bueno, por principalmente asesinatos, México ha perdido ya un año, casi 2, en la esperanza de vida. Mientras que ya íbamos convergiendo con Estados Unidos y acercándonos a 2 años en el diferencial de esperanza de vida entre México y Estados Unidos, ¡pum!, hemos tenido una caída de un año. Por violencia solo, en el estado de Chihuahua se han perdido 6 años de esperanza de vida. Entonces, la suma de homicidios con diabetes, como vamos a ver, son los 2 principales factores que han hecho que la esperanza de vida haya caído. ¿Cómo vamos a hacer para regresar la trayectoria que traíamos para llegar a donde queremos en el 2030? Esa es la tercera parte de mi presentación. Otras noticias preocupantes: el asunto de obesidad. Vemos que en la primera encuesta que me tocó hacer en el año 88, que de hecho fue mi ingreso a la Academia Nacional de Medicina, la prevalencia de obesidad en adolescentes era relativamente menor. Pero gracias a esta película que tenemos con las otras encuestas nacionales, podemos ver el crecimiento, sobre todo en adultos. 7 de cada 10 hombres o mujeres mayores de 20 años en nuestro país tienen sobrepeso u obesidad. Y como hemos visto, es un factor de riesgo principal para diabetes. Encuesta de diabetes en el Distrito Federal. Estos son datos inéditos, literalmente salidos del horno la semana pasada. Esta es una encuesta representativa de pobladores del Distrito Federal, los aquí presentes. 14% de los adultos mayores de 20 años tienen diabetes. 71% ya se sabían diabéticos, ya tenían un diagnóstico previo, pero 29% fue un hallazgo de la encuesta. De los que tenían diagnóstico previo, una proporción importante tenían tratamiento, pero solamente una fracción mínima tienen un tratamiento efectivo que ha impactado en reducir sus niveles glicémicos a los niveles que debe tener. Entonces, el 14% de pobladores adultos con diabetes en la ciudad capital, un 25% de los que reciben tratamiento, solamente un 25% de los que reciben tratamiento es efectivo. Y solamente un 16% de los que tienen diabetes tienen un tratamiento efectivo. Esto es lo que le llamamos la cascada de las mitades. A mitad de los diagnosticados tienen tratamiento, la mitad de los que tienen tratamiento tienen un tratamiento eficaz. Si comparamos las 10 principales causas de mortalidad en el año 90 y en el año 2013,
De acuerdo al Instituto de Métrica y Evaluación de la Universidad de Washington, vean ustedes cómo las diarreas, las enfermedades respiratorias han tenido una caída portentosa. En cambio, la enfermedad renal crónica por diabetes ha tenido un incremento brutal. Las cardiopatías isquémicas, ya no se diga la diabetes, han tenido este recambio en apenas 25 años en la transición epidemiológica tan marcada. Y las causas infecciosas han bajado, son las causas de enfermedades crónicas no transmisibles las que ocupan los principales lugares. ¿Qué pasa con accidentes de tránsito? Bueno, siguen siendo la cuarta causa de mortalidad en este país. ¿Qué pasa con violencia interpersonal? Es la quinta causa en general, pero si vemos en adultos varones, es la primera causa. Entonces, aquí hay un problema social de la mayor magnitud que ya rebasa al sector salud y que tiene que tener una respuesta más amplia a nivel social. Finalmente, en un estudio reciente que publicamos con Juan Eugenio Hernández en la revista James, hicimos un análisis de la mortalidad en personas con VIH-Sida. Y aquí hay otra noticia preocupante. Vemos que la mortalidad en México prácticamente por VIH-Sida permanece igual, a pesar de la existencia de antirretrovirales gratuitos en forma universal. La mortalidad no ha disminuido. Un poco ha disminuido en los derechohabientes de la seguridad social, pero en los no derechohabientes que tienen igual acceso gratuito a antirretrovirales no se nota esta disminución. En países africanos, en prácticamente todos los países industrializados, esta mortalidad ha tenido ya un descenso importante. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué aquí no vemos esta disminución en la mortalidad? Indicadores comparativos. Aquí hay una mezcla de buenas y malas noticias. Si vemos mortalidad materna, neonatal, preescolar, vemos que México, aquí en azul, tiene tasas de más del doble en mortalidad de 5 años en comparación con Estados Unidos o otros países de la OCDE. Mortalidad neonatal, aquí tenemos mucho espacio para mejorar, más del doble de la mortalidad en los primeros 28 días. Y en mortalidad materna, aunque son en números absolutos relativamente pocas muertes, en términos de inequidad es una afrenta. No es posible que se nos mueran más de 800 mujeres dando vida. ¡Qué ironía! ¿Cómo compara México por cardiopatía isquémica? Bueno, aquí pensamos, el doctor González Pierre y yo, que hay un enorme espacio de mejoría. Vean ustedes Holanda, Australia, Noruega, Dinamarca, países ricos, cómo tenían un enorme problema de cardiopatía isquémica, la principal causa de muerte, pero cómo han ido reduciendo de 90 a 2010 a menos de la mitad. Hay intervenciones muy eficaces para evitar la muerte por cardiopatía isquémica. México se ha mantenido en los mismos niveles desde 1990 con un ligero ascenso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos incorporando las lecciones de otros países? Me dirán, bueno, es que estos son países ricos. Bueno, les pongo ahora países latinoamericanos que tienen incluso un menor ingreso per cápita. Vean ustedes curvas como Chile,
incluso con excepción de Paraguay, prácticamente todos los países latinoamericanos han tenido una disminución de la mitad o más de las tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica. México se mantiene igual. ¿Qué es lo que más me preocupa? La epidemia de diabetes es de una magnitud tal que las consecuencias en múltiples órganos del sistema, en este caso riñón, es brutal. Vean ustedes la mortalidad por enfermedad renal crónica causada por diabetes. En México ha tenido desde el 95 una verdadera epidemia. Otros países también tienen este problema de aumento, pero no en los niveles que tiene México. Destaca a nivel mundial, y esto no tiene solamente consecuencias de sufrimiento individual en el paciente diabético, sino tiene enormes costos económicos, y es la principal causa de quiebra en el seguro social y en nuestras instituciones de salud. Bueno, los próximos 20 años, tomando como referencia 2010, ya sé que estamos en el 2015, pero las estadísticas vienen del 2010. Entonces, lo que estamos sugiriendo es una reducción del 40% de las muertes prematuras. ¿Qué quiere decir muerte prematura? En este caso, nuestra definición es una muerte que ocurre antes de los 70 años de edad. Sé que es una línea arbitraria, pero es la que se está utilizando internacionalmente como definición de muerte prematura. Entonces, lo que hicimos fue empezar analizando las principales causas de muerte neonatal, infantil, preescolar, adultos jóvenes y adultos mayores. Ver cuántas muertes existen por causa en cada uno de los grupos etarios. Entender cuáles son los factores de riesgo asociados a esas muertes. Y ver cuál de esas son inevitables, que no tenemos actualmente una intervención médica efectiva, de aquellas que tienen factores de riesgo modificados. Y así hicimos un modelo de tal manera que, viendo causa por causa, grupo de edad por grupo de edad, ¿dónde podríamos reducir 40% para llegar en el 2030 a esa reducción? A eso le estamos llamando el 40%. Y obviamente habrá porcentajes de reducción distintos de acuerdo a la vulnerabilidad que esa causa de muerte tenga a intervenciones de salud pública existentes. No se me espanten porque vienen 3 gráficas con muchos números. Es solamente no para que se los aprendan, sino para que se den cuenta de la seriedad del ejercicio que hay detrás de estos cálculos. Y para esto tuvimos, como señalé, demógrafos, economistas muy distinguidos trabajando en estos modelos matemáticos, y entonces ya encontramos en qué edades y en qué causas es posible encontrar esa reducción que a final de cuentas nos dé un 40% de reducción de muertes en menores de 70 años para el año 2030. Y esa ruta crítica, ese mapa de ruta, es lo que describimos en el documento. Les anuncio que ha sido este trabajo aceptado de manera preliminar en la prestigiosa revista Lancet. Más números, y es el detalle del cálculo. En números quiere decir
que de las 600,000 muertes que ocurren en nuestro país hoy, en el 2010, tendremos que reducir para el 2030 algo así como 200,000 muertes, y encontrar en dónde y el cómo es la contribución que hacemos en nuestra presentación. Aquí se ilustra la probabilidad de morir a distintos grupos etarios, comparando México en el año 90, México en el 2010, México con la inercia que traemos y con el 40x30. Entonces, el 40x30 lo que nos dice es que vamos a lograr a tener incluso una probabilidad de muerte en adultos jóvenes y adultos mayores menor que la de Estados Unidos. Y esto nos llevará a una verdadera convergencia en esperanza de vida y poder recuperar así lo que perdimos en los últimos años por las causas que les marqué. Aquí está la proyección. Esta es la proyección inercial, y a partir de aquí estaría el efecto de la reducción del 40x30, lo cual ya nos llevaría de nuevo a acercarnos a las esperanzas de vida de los países como Estados Unidos. Nunca le vamos a llegar a Japón, pero cualquier avance de la situación actual es importante. Paso ahora entonces, para terminar, a las recomendaciones de política pública. Y aquí, en base al análisis pormenorizado de las causas de muerte por grupos de edad, los factores de riesgo asociados, podemos ver cuáles son los factores de riesgo modificables, dónde podemos incidir. Y para hacerles la historia breve, hay tres grandes categorías de recomendaciones. La primera se refiere a terminar la agenda inacabada. Es mucho lo que logramos en los 80s y 90s por reducir la mortalidad preescolar, pero como les señalé, todavía podríamos reducir otro tanto la mortalidad a estas edades, con intervenciones existentes, costo efectivas. Esta, digamos, puede ser la parte más fácil. Una parte más complicada va a ser combatir los factores de riesgo que están detrás de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y finalmente, hay una recomendación que ya no compete exclusivamente al sector salud, que no son intervenciones médicas o de salud pública, sino que tienen que ver con incentivos fiscales y, por supuesto, con cambios conductuales de la sociedad, porque en esto vamos a tener que participar todos. ¿Cuáles son los puntos que podemos hacer aquí? En mortalidad neonatal, aquí los describimos, tiene que ver con evitar embarazos en adolescentes, tiene que ver con impedir la epidemia de cesáreas que existe en este país. ¿Sabían ustedes que más de la mitad de los nacimientos en este país es por cesáreas? ¿Sabían que en el sector privado 87% de los nacimientos son por cesárea? ¿Cuál es la lógica? No hay recomendación terapéutica más allá de un 10 o 15%. Y además son cesáreas corporales, ni siquiera transversales, mal hechas. Si redujéramos a los niveles recomendables de cesáreas, evitaríamos una gran cantidad de niños que nacen prematuramente, que están expuestos a las consecuencias de prematurez infantil. Tiene que ver con atención neonatal, cuidados intensivos, con medidas que tenemos a nuestro alcance. Tiene que ver con mejorar el acceso
a los servicios de salud, tiene que ver con la capacitación médica. Y qué bueno que estamos en este congreso, porque me parece que en el currículum médico hay mucho que hacer por mejorar la capacitación en casos de emergencia obstétrica, causa importante de mortalidad materno-neonatal. Factores de riesgo. Les estoy llamando los jinetes del apocalipsis y son 6. Hipertensión. Tenemos 30% de los adultos mayores de 20 años hipertensos en México. Solamente la mitad lo saben. De aquellos que lo saben, 26 no han recibido tratamiento. De los que recibieron tratamiento, solamente la mitad tiene niveles de tensión arterial adecuados. De nuevo, la cascada de las mitades. Ahí tenemos un factor de riesgo fácilmente modificable. Colesterol. 20% de la población de 40 a 79 años en nuestro país tenemos colesterol alto. Solamente 40% están bien tratados. Tabaco. Aunque el tabaquismo en México ha disminuido un poco, hoy por hoy 1 de cada 5 mexicanos adultos fuma. ¿Cuál es la manera de impactar la epidemia del tabaco? Tiene que darse tratamiento médico, sí, pero lo que más funciona es elevar el impuesto. Esto ha funcionado en todas partes del mundo. Si se elevara de 65 a 80% el impuesto al tabaco, se evitarían 2.5 millones de muertes para el 2030 y se recabarían 41 mil millones de pesos. Alcohol. Bueno, el consumo inmoderado de alcohol es un problema que se vincula a violencia, a accidentes, a cirrosis, pero también a diabetes. La cirrosis hepática es el triple que en Estados Unidos. Los accidentes de tránsito fatales, 50% más frecuentes. Sal. La reducción de la sal en alimentos industrializados sería muy fácilmente regulable por políticas públicas a través de etiquetado de alimentos. La reducción de sodio es uno de las intervenciones más costo efectivas para reducir la cardiopatía y la hipertensión arterial. Obesidad, bueno, ya hablamos del problema. El impuesto al tabaco, 10% a las bebidas azucaradas y 8% a las comidas chatarras, ya tuvo un efecto. Ya se disminuyó 6% el consumo de Coca-Cola en este país. Tenemos de nuevo el dudoso privilegio de ser per cápita el mayor consumidor de Coca-Cola en el mundo. El 10% es una buena medida, pero yo sería más agresivo. Yo lo duplicaría al 20% y veríamos no solamente una reducción importante del consumo, sino también eventualmente de la obesidad y de la diabetes. La Secretaría de Hacienda ya recaudó 20 mil millones de pesos con el impuesto a la comida chatarra y los refrescos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se usan esos 20 mil millones de pesos en campañas de prevención? En fin, sé que mis recomendaciones no son políticamente muy correctas, son absolutamente necesarias. Concluyo diciendo que México ha sido un buen ejemplo a nivel mundial en el pasado reciente por todos los éxitos. Déjenme decirles que esto del impuesto al azúcar es motivo de admiración en el mundo entero. Lo están tratando de evitar en otros lugares y creo que es una de las medidas más valientes que ha hecho nuestro país. Tenemos que evitar que las industrias tabacaleras,
azucarera de los refrescos ejerzan presión sobre nuestros honestos legisladores para tumbar este importante impuesto. Tenemos la oportunidad, tenemos los instrumentos para combatir estos retos emergentes. Se va a necesitar voluntad política, se van a necesitar recursos y abundante conciencia social. Espero que estos datos y reflexiones contribuyan a un debate público. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sepúlveda, por esta presentación espléndida, extraordinaria. Creo que todos tenemos algún comentario que quisiéramos hacer con el doctor Sepúlveda. No tenemos tiempo para comentarios, pero tendríamos tiempo para preguntas. Entonces, si quisiera, si en la audiencia hay alguna pregunta al doctor Sepúlveda, comentarios, creo que todos, no hay uno solo de nosotros que no tendría algún comentario. ¿Preguntas al doctor Sepúlveda? ¿Sí? Felicitar al doctor Sepúlveda por esta abundancia para la reflexión. Recuerdo totalmente la mayoría de sus apreciaciones y de sus comentarios. Solamente ligar el número de cesáreas, con lo cual estoy de acuerdo que hay que bajar, que es abundantísimo, a que esa es la causa de prematurez. Me gustaría que ayudara en ese tema. ¿Alguna otra? Hacemos varias preguntas y después, si estás de acuerdo. Sí, vale. Felicidades por la presentación y la pregunta en relación a cirrosis. Las cirrosis alcohólicas desde el punto de vista de gastroenterología ha disminuido, pero ha aumentado la de epidemia por esteat de hepatitis secundaria de diabetes. ¿Se tomó en cuenta esto y se tomó en cuenta además la coexistencia de virus asociados para el VIH como virus de hepatitis C, hepatitis B, que ha creado que también haya más fibrosis, cirrosis y cáncer de hígado? Gracias. Doctor Sotelo, aquí adelante, por favor. Aquí adelante. Micrófono. Si quieren, No, para acá, por favor. Me hace favor aquí en la primera fila. Jaime, muchas felicidades, como siempre, una presentación inteligente y espléndida. Una pregunta, porque en el fenómeno médico, cada vez que tienes un éxito, generas un nuevo problema. Con este modelo espléndido, ¿ustedes están haciendo los cálculos logísticos para ver si tuviera éxito, a dónde se van a ir los gastos tremendos? Hablo fundamentalmente de enfermedades proliferativas, enfermedades degenerativas, en donde los factores de previsión y prevención son mucho más pobres y menos exitosos. Es decir, si hay éxito en tu propuesta, ¿de qué tamaño va a ser el problema para enfrentar las otras enfermedades que se van a incrementar anualmente? Por favor, adelante. Gracias. Me sumo a las felicitaciones, Jaime. Una duda que tengo que nos preocupa como política pública. Cuando uno se concentra mucho en muerte prematura, deja de lado todos los problemas de discapacidad que no generan muerte. En particular, tenemos un gran problema con salud mental. ¿Qué salud mental? ¿Qué podemos hacer con los problemas de salud mental de aquí al 2030? La última pregunta. Adelante. Sabemos que uno de los problemas y los objetivos no cumplidos del milenio fue muerte materna. Las estrategias las conocemos. ¿Qué podemos hacer realmente en política pública para cumplir este objetivo cuando las estrategias son conocidas? Si estás de acuerdo, Jaime, podrías dar contestación.
Ronda de preguntas. Con mucho gusto. Gracias a todos por sus inteligentes preguntas sobre por qué las cesáreas inciden en aumentar la proporción de niños nacidos prematuros. Esta es una muy válida pregunta y debo confesar que quien nos abrió los ojos sobre este problema fue el doctor Arturo Cardona, el director del Instituto Nacional de Perinatología, y el doctor Ricardo García Cavazos, director del Centro de Equidad de Género. Prematurez se define como una edad gestacional menor, igual o menor a 37 semanas. Un bebé que nace incluso 1 o 2 semanas antes de las 37 semanas tiene un mayor riesgo de discapacidad y de muerte. Por conveniencia, los viernes hay más cesáreas en este país. Y la proporción de partos vaginales ha disminuido de manera importantísima, lo cual también impide que el bebé se nutra con el microbioma vaginal. Entonces, un niño nacido por cesárea es ya un niño en desventaja con un bebé nacido vaginalmente. Pero si además la cesárea por conveniencia o por lucro, por la razón que ustedes gusten y manden, se lleva a cabo antes de que se cumplan al menos 37 semanas, entonces ese niño por definición es prematuro. ¿Cuántos niños nacen por cesárea? Eso sí lo sabemos. ¿Cuántos niños nacidos por cesárea nacieron antes de las 37 semanas? No lo sé. Pero de acuerdo al doctor Arturo Cardona y a Ricardo García Cavazos, es un número no menor. De manera que por eso lo enlisté como una de tantas causas del problema de prematurez. Por supuesto, hay muchas otras intervenciones que no se están aplicando desde corticosteroides en fases críticas y otras medidas que no estamos empleando a cabalidad podrían también disminuir el problema de niños nacidos demasiado pronto, de prematurez. Sobre cirrosis, gracias por la pregunta. En efecto, la cirrosis directamente atribuible al consumo alcohólico ha tenido una ligera variación. No, entre las causas de muerte se define en la IDC-10, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, cirrosis alcohólica o cirrosis de origen viral. Por supuesto, la hepatitis B y la hepatitis C son dos causas principalísimas de daño hepático, insuficiencia y eventualmente cirrosis. ¿Cuál es la prevalencia de hepatitis B y la prevalencia de hepatitis C en nuestro país? Por fortuna, muchísimo menor a la de otras latitudes, pero de todas maneras tenemos. Por fortuna, la vacuna de hepatitis B, que ya se aplica en nuestro país desde hace tiempo, va a dar cuenta de estas nuevas cohortes que ya se beneficiaron con la vacuna de hepatitis B. ¿Qué hacer con hepatitis C? Me parece que esta es una oportunidad extraordinaria. Tenemos estos medicamentos nuevos y esto lo hemos platicado con las autoridades de salud. ¿Qué tipo de negociación podría tener México con los fabricantes para poder hacer disponible este medicamento tan extraordinariamente caro? $1,000 la pastilla por día. Bueno, en 3 meses de tratamiento se elimina, se cura la hepatitis C. Esto es una cosa fantástica.
pero cuesta $30,000. Entonces, ¿cómo podríamos negociar un precio más accesible para México? En España ya se está otorgando de manera universal y gratuita. Tienen un problema mayor de hepatitis C, pero creo que México tiene una oportunidad. Doctor Sotelo, cuando desplazamos las enfermedades infecciosas como las principales causas de muerte, las enfermedades crónicas no transmisibles tuvieron una mayor proporción. Cuando combatamos las enfermedades crónicas no transmisibles, surgirán otras. Efectivamente, de algo nos tenemos que morir algún día, pero yo creo que incidir en aquellas que son más vulnerables acciones de salud pública con intervenciones costo eficaces son las que tendrían que tener una mayor prioridad. No mostré los datos de cáncer, en donde vemos que cáncer de pecho en México ha tenido un aumento importante. Otros países industrializados, curiosamente, por diagnóstico temprano, han tenido una disminución. De manera que cáncer tampoco es una fatalidad y creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con otras enfermedades proliferativas degenerativas que no están consideradas todavía? La pregunta del doctor González Tiel se la haría yo a él. ¿Qué hacemos con la discapacidad? No toda es simplemente abatir muertes, sino lo que queremos son años de vida saludables. Y la condición ideal sería llegar perfectamente sanos a los 90 años y morirse al día siguiente. Todos quisiéramos eso. Lamentablemente, conforme la tecnología médica nos permite envejecer más, envejecemos más y más con discapacidad. Y la condición que él señala, salud mental, es la que tiene en DALIS, en años de vida perdidos por discapacidad. Número 1, la salud mental es el gran elefante blanco en la habitación. Y aquí, por cierto, en este número de Science hay un magnífico artículo del doctor Steve Hyman que dice que la salud mental no es una fatalidad y que no es inevitable, que hay intervenciones que se pueden aplicar a nivel poblacional para incidir en el problema de salud mental. La última pregunta sobre mortalidad materna, si las estrategias ya las conocemos, ¿por qué no las estamos empleando? Bueno, en México hay 800 muertes al año por mortalidad materna. ¿En dónde ocurren? Principalmente en comunidades remotas, rurales, la Sierra de Guerrero, lugares realmente de difícil acceso. No tengo una respuesta clara, más que decir acceso a servicios de calidad. Esa va a ser la única forma, y analizar cada muerte que ocurra, por qué ocurrió, hacer un post-mortem en serio para tratar de evitar el incidencia en el futuro. Gracias, doctor Martínez. Muchas gracias. Creo que habría muchísimas más preguntas y muchos más comentarios. Y yo me voy a tomar el privilegio de hacerle una pregunta. Espero ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Qué hace el doctor Jaime Sepúlveda trabajando fuera de México? Sé que no me la va a contestar, así que no me voy a preguntar. Bueno, yo quiero agradecer, porque no mencioné, a las instituciones que han apoyado a la Fundación Miguel Alemán,
para financiar la cátedra, financiar la presencia del doctor Sepúlveda con nosotros. Son en primer lugar la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí quiero hacer un agradecimiento expreso al rector José Narro, porque a lo largo de los últimos años realmente hemos tenido un apoyo muy importante de parte de la UNAM y de parte en particular del rector. También al Centro de Investigación y Estudios Avanzados, al CINESTAT, que en los últimos años se ha unido a la UNAM para apoyar las acciones del Programa de Salud de la Fundación Alemán, y más recientemente la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. A todos ustedes por su presencia, a los organizadores por habernos permitido utilizar estas espléndidas, este espléndido auditorio. A todos ustedes muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Sepúlveda.